Buenas noches amigos, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es el Magíster Luigi Alberto Sánchez Ugarriza, soy maestro en Derecho Procesal Penal, con mención en Técnicas y Destrezas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tengo dos cursos de especialización, uno en Colombia en Técnicas de Litigación Oral contra Interrogatorio y Proceso Penal Acusatorio, y tengo otro curso en Chile, también sobre técnicas de litigación oral y apelación todo en el nuevo modelo acusatorio. También me he desempeñado como fiscal adjunto del provincial en el despacho del pool de fiscales del Callao. Nosotros veíamos todo lo que es diligencias preliminares, prisiones preventivas, íbamos a audiencia. He estado desde el año 2017 hasta el 2019 en la fiscalía. Es decir, desde la implementación del Código Procesal Penal, del nuevo Código Procesal Penal, vale la redundancia, que ya no es nuevo, porque lo tenemos desde el 2004, pero en Lima y en los distritos judiciales y fiscales cercanos a Lima, se podría decir que sí, podríamos llamarlo relativamente nuevo, porque es desde el 2017 la primera aplicación, que es Callao. Y cercano al Callao, pues también teníamos primero a Ventanilla. Bueno, también quiero agradecer especialmente a los directores, fundadores, colaboradores de la Escuela Integral de Especialización Profesional, ESIEP, por haberme invitado tan gentilmente a dictar este pequeñísimo diplomado de especialización en Derecho Procesal Penal. Me siento honrado por eh, haberme convocado a este diplomado, a esta especialización, debido a que, bueno, lo poco que uno ha podido construir en estos 10 años de carrera dedicada íntegramente al derecho procesal penal, lo poco que uno he podido reunir, porque el derecho es un apostolado y más aún del derecho procesal penal, se los voy a poder transmitir en estas 2 horas que yo presumo que nos van a quedar un poco cortas, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, sobre todo contando con su aprecio y con su apoyo. Ahorita vamos a arrancar, vamos a esperar unos 5 minutitos que se conecte la gente, se conecten los doctores, para empezar. ¿Cuál va a ser mi dinámica? Mi dinámica es muy simple, señores. Vamos a empezar a explicar los temas, vamos a dar ejemplos prácticos, casos prácticos, aplicación práctica. Porque si yo inmediatamente, siendo viernes jurídico, 8 de la noche, saliendo de una pandemia, hasta las 10 de la noche se me van a quedar dormidos y se me van a ir a ver Netflix. Y eso no queremos. Queremos que mi explicación, que va a ser sumamente práctica, porque yo, como procesalista penal que soy, como fiscal que sigo, la mitad de mi ser es fiscal y la otra mitad es abogado defensor. O sea, ese Frankenstein jurídico les voy a explicar durante 2 horas de forma práctica para que ustedes lo puedan aprender. Porque el lenguaje del derecho consiste no solamente en hablarle a los abogados, sino en términos simples, porque también hay estudiantes de derecho, pueden haber padres de familia, porque esto es un tema sumamente controversial y sumamente de moda en tiempos de COVID. Entonces vamos a esperar son las 20:04, vamos a esperar unos 3 minutitos más que haya convocatoria e inmediatamente arrancamos, doctores. 3 minutitos, pues. Bueno, para hablar de prisión preventiva, bueno, antes de comenzar quiero decirles de que yo he preparado unas PPT para el día de hoy, ¿no? He preparado unas PPT. Estas PPT les van a ser entregadas, se las voy a mandar por correo electrónico, así que por favor me mandan un correo al correo de mi descripción, o antes de retirarme les dejo mi correo, se los escribo, no hay ningún. Se le ha publicado en un ancla. Para esa forma tengan acceso a mi correo para cualquier consulta, contacto, no hay ningún problema, y para mandarles la PPT.
para que ahora solamente me escuchen, se dediquen a escucharme y no perder tiempo, porque eso, el mismo material se les va a ser entregado vía correo. A ver, ahora sí vamos a empezar. Para hablar de prisión preventiva en el Perú, tenemos que hacer un paralelo. Tenemos que hablar de medida cautelar. En el derecho, la medida cautelar, pero doctor, la medida cautelar es propiamente del procedimiento civil. No, un ratito. El procedimiento civil se tutelan bienes jurídicos, sí, patrimoniales. En el derecho procesal penal se tutelan bienes jurídicos también no patrimoniales y no necesariamente pecuniarios. Una medida cautelar es una medida de carácter provisional para asegurar el fin del proceso. ¿Cuál es el fin del proceso? En un proceso penal, que la persona se presente a todo el íter del proceso. Es decir, esta medida cautelar será solicitada una vez formalizada y continuada la investigación preparatoria, necesariamente, para que esta persona se presente al íter de la investigación preparatoria, su etapa intermedia y su posterior juicio oral. Eso es lo que queremos con una medida cautelar, o como dirían los abogados de la antigua escuela, una medida precautoria. Pero doctor, ¿cuáles son las medidas cautelares personales en el modelo procesal penal? Son 4, que los vamos a explicar brevemente y disculpen si me pasó, pero este es un tema sumamente importante que me gusta mucho. La detención policial, la detención preliminar judicial, que es nuestro tema de la próxima semana, el arresto ciudadano y obviamente la prisión preventiva. Pero doctor, la detención policial, muy simple. Tú estás yendo por la calle, sale el amigo del ajeno, te ve con tu cartera Louis Vuitton o imitación de Louis Vuitton, agarra tu cartera y se va corriendo. Inmediatamente llamas a un policía, se aparece por milagro, se aparece un patrullero, inmediatamente lo intervienen, lo cogen y esta persona está detenida. Pero doctor, no hay orden judicial, perfecto. En eso concordamos, no hay orden judicial, pero hay una violación a tu bien jurídico patrimonial. Y si esta persona es más avesada, te va a golpear o te va a amenazar con un arma. Entonces ahí ya no estaríamos ante un hurto simple o un hurto agravado, sino estaríamos ante la figura de robo agravado, que es nuestro tema de la 4ª clase. El tema va por ahí. Pero doctor, ¿cómo pruebo yo una detención policial? Muy simple, con la documentación policial. El tema es el siguiente. Mientras nosotros no tengamos policías entrenados en hacer actas, porque el acta es el relato, es la historia que se cuenta de una intervención policial. ¿Hay actas importantes? Sí. El acta de intervención, que acá en Lima, como estamos con el Código de Procedimientos del 40, le seguimos llamando parte. No, señor, no es parte. Es acta de intervención en flagrancia. Esa es la primera acta o el acta madre, porque esta acta madre nace todo. Nace absolutamente todo. También nace la imputación fiscal. La imputación fiscal se produce en el momento de la detención policial. A partir de la intervención policial, de la detención policial, propiamente dicho, ya el fiscal va diciendo qué te va a pedir, qué no te va a pedir, qué le va a solicitar al juez o qué no le va a solicitar, si te va a dar libertad o no te da libertad. Todo depende del acta de intervención. Y si esa acta de intervención está mal redactada, entonces tenemos un procedimiento nulo. O como dirían los anglosajones, fruits of the poisonous tree, frutos del árbol envenenado, porque ese procedimiento nació viciado. Por ejemplo, se golpeó al detenido, no se consignó en el acta, en la posterior acta, que es el acta de incautación o de comiso, no se consignó la especie que se le halló. Por ejemplo, sobre detención policial tengo un caso, hay un fulanito cuando yo era fiscal del Callao que se llamaba Harold, y digo su apellido, Cancino. Ese señor hace 3 meses recién le han dado 12 años por robo agravado.
¿Qué pasaba? Este señor se especializaba ya por la comisaría de Márquez en arranchar celulares y era especialista en arrastrar a su víctima a 30 metros. Y como nunca le encontraba del celular, es decir, la especie producto del delito, entonces lo dejaban libre. Cualquier cosita, hablen con el provincial. Eso es lo que deciden. Nosotros los adjuntos hacemos todo el trámite, dejamos la mesa servida. Ya depende de los superiores. Ese es un tema que yo también he estado en desacuerdo. Entonces tenemos claro que la detención policial no se hacen las actas y se forma la imputación fiscal. Perfecto. ¿Qué será el arresto ciudadano? Simple. Perico va caminando por la avenida Bancay, dos sujetos lo cogotean en el puente Santa Rosa, le quitan su billetera e inmediatamente se bajan 4 choferes de combi y lo agarran a los ladrones. En ese momento se produce un arresto ciudadano. Cualquier persona, al ver una intervención delictiva en flagrancia, puede intervenir. Cualquier persona, este código lo autoriza. ¿El serenazgo puede hacer arresto ciudadano? Por supuesto. Pero del arresto ciudadano también se tienen que hacer actas de autor, también se tiene que documentar, por supuesto que se tiene que documentar. Se tiene que hacer un acta de entrega de detenido y un acta de entrega de especie. Esas actas ya deben existir en las distintas delegaciones. Y eso es uno de los eternos problemas que vamos a tener en Lima con la aplicación del código en diciembre. ¿Por qué? Pero doctor, usted me está problematizando la noche. No, para nada, se lo estoy poniendo, es un tema sumamente interesante. Porque yo tengo entendido, y si alguno de los amigos de la policía, porque yo los considero mis amigos, he trabajado con ellos 2 años, está acá con nosotros, nos puede ampliar o me puede corregir, yo no me molesto. El tema es el siguiente. Yo tengo entendido que en las escuelas de formación policial, tanto de oficiales como de suboficiales, siguen enseñando el famoso parte. O sea, eso ya debe estar en el pasado, ya parte no existe, a todo exacta. Inclusive, hay un librito que se los puedo pasar, creo que lo tengo en formato PDF, que es las nuevas actas del código, porque hay un protocolo interinstitucional del Ministerio Público y Policía Nacional. Policía Nacional y Fiscal trabajan de la mano. No hay divorcio, no puede haber un divorcio. Tienen que ser un binomio, tal como lo dice Pablo Sánchez en su libro de Derecho Procesal Penal. Entonces, pero doctor, ¿qué pasa si en el arresto ciudadano no hubo actas? Entonces, ¿cómo usted documenta, cómo usted testifica, cómo usted acredita que ese arresto se dio, que ese señor robó? No, pero hay testigos, sí, claro, puede haber testigos, pues, puede ser considerado prueba indiciaria. Y definitivamente la defensa técnica, porque las personas que cometen delitos de forma recurrente tienen buenos abogados. Su defensa técnica, si no la defensa pública, que es muy, muy bien formada, al menos la que yo he visto en el Callao, muy buenos amigos míos, le van a impugnar esos, bueno, no pueden impugnar porque las actas no existen, pero esos testimonios sí los pueden impugnar, los pueden objetar, ¿no? Entonces, cuando uno haga un arresto ciudadano, siempre la policía tiene que tener un acta. Y si no la tiene propiamente dicha, la tiene que elaborar, porque para eso esa es la función policial. Con respecto a la detención preliminar judicial, básicamente se da sin audiencia, igual que la detención policial, que es sin audiencia. El arresto ciudadano obviamente es una intervención sin audiencia. La detención preliminar judicial tampoco es con audiencia. Para mí no debería existir. ¿Por qué? Porque no es sin audiencia, no lo escuches, simplemente ves recaudos y papeles. Y el papel aguanta todo, yo puedo poner un montón de cosas en un papel. El juez puede cuestionar como no puede cuestionar. Sí, pero oye, un momentito. Y la versión del imputado, la defensa técnica del imputado, bueno, la defensa técnica del imputado también mandará su papel y pondrá lo que corresponde, pero no va a estar presente, no, porque no hay audiencia. ¿Y cuándo se una por si acaso no es licor, es gaseosa?
¿Y cuándo se hará una detención preliminar? Cuando hay peligro de fuga y suficientes elementos de convicción. Doctor, pero ¿cuándo hay peligro de fuga? Eso lo vamos a ver dentro de la prisión preventiva. Y nos guardamos el tema de la detención preliminar para el próximo viernes, a la misma hora y en el mismo canal. Y el cuarto de la serie es la prisión preventiva, que lo vamos a ver, que ya estamos tocando el tema. Ahora, tenemos que hacer una diferenciación entre la prisión preventiva y el antiguo mandato de detención, porque aquí surge básicamente varias cosas en conflicto y hay varias cosas que yo he vivido cuando he sido practicante de un juzgado penal X, ¿no? Y yo he visto cosas, no me refiero a hechos ilícitos, ni mucho menos, he visto cosas procedimentales que han ayudado a mi formación, por ejemplo. La prisión preventiva la requiere el fiscal. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el fiscal en el nuevo modelo se constituye en litigante, es un litigante más, como diría García Rada, es la magistratura ambulante. Entonces, al ser un litigante más, tiene que requerir, tiene que solicitarle a la autoridad jurisdiccional, es decir, al juez de la investigación preparatoria. En Lima, al juez de turno permanente. Tiene que solicitar o ante los juzgados de flagrancia. ¿Qué solicita? Su medida de coerción personal. ¿Y cuál es esa? Su prisión preventiva, acompañada en Lima de su presentación de cargos. En todos los demás distritos judiciales y fiscales, formalización y continuación de la investigación preparatoria. Eso tienen que recordarse. Y el antiguo mandato de detención no se requería por el Ministerio Público, el juez lo daba de oficio. Pero doctor, ¿cómo hacía? ¿Cómo era eso? Muy simple, usted robaba, lo detenía, lo pasaban a fiscalía y fiscalía lo pasaban al juzgado de turno, que está en Abancay. ¿Y qué hacía el juez? Le pasaban un mamotreto de este tamaño, el juez lo leía, si es que tenía ganas, o si es que no tenía sueño, porque a veces entraban muy tarde y lo despertaban al juez para que calificara, otros calificaban en la mañana por montón. Entonces veía, tiene antecedentes, lo primero que le preguntaba al secretario, no, doctor, no tiene, sí, pero sí tiene, ah, ya, detención ponía atrás. Y pum, lo pasaba al secretario o al asistente para que el asistente haga los autos. Muy simple. ¿Te escuchaba? No. ¿Por qué te iba a escuchar? No te escuchaba. Ahora, otra diferencia es que la prisión preventiva se sustenta en audiencia pública dentro de las 48 horas de efectuar el requerimiento. Pero doctor, ¿cómo es eso que en audiencia tiene que haber un contradictorio? Bajo el principio de igualdad de armas, el fiscal y la defensa técnica son rivales, sí. ¿Son adversarios? Sí. ¿Tienen las mismas armas? Claro. ¿Y lo tienen que notificar con todos los actuados? Sí, me tienen que notificar con todo. ¿Incluyendo las actas? Por supuesto, porque de las actas nace la imputación. Eso grábenselo bien, colegas estudiantes de Derecho. Del acta nace la imputación. Del acta van a ser la teoría del caso. La teoría del caso no se fabrica en el juicio. La teoría del caso se fabrica en los actos iniciales de investigación y posteriormente se plasma en el alegato de apertura. Pero ¿cómo nace? Del acta de intervención. Si la policía intervino mal, entonces esa teoría del caso se va a caer. Simple. En esa audiencia hay un contradictorio. Pero para yo contradecir tengo que conocer, y si no conozco no puedo contradecir, por tanto no puedo cumplir el artículo 85 del nuevo Código Procesal Penal. Es decir, no puedo defender de forma eficiente. Yo tengo que defender de forma eficiente. Para defender de forma eficiente tengo que conocer todos los actuados. Me tienen que notificar antes de las 48 horas con todo. Dejo mi correo, mi apersonamiento y me notifican. Pero doctor, en tiempos de COVID uno no puede visitar al detenido. Interesante. Claro, les voy a explicar por qué.
Yo voy a la carceleta, no me dejan porque estoy infectada de COVID. ¿Y cómo me apersono? ¿Qué pasa si en la audiencia de prisión preventiva le ponen a mi patrocinado al defensor público? Pero doctor, usted me acaba de decir que los defensores públicos son muy buenos. Sí, claro, pero yo no puedo opinar de los defensores públicos de Lima. No puedo opinar porque no los he gozado. Yo he gozado de los del Callao, donde sí puedo opinar que sí son buenos. Pero como en toda institución, hay buenos y hay malos. Entonces, ¿qué pasa? Pero yo tengo mi abogado particular, yo quiero que me defienda mi defensa privada. Y me han puesto un defensor público porque mi abogado no lo han dejado personal. ¿Qué hago, doctor? ¿Tutela de derechos o apelo esa resolución de prisión preventiva? ¿O pido nulidad de todo lo actuado? No, señora, apele. Y diga que no puedo pedir tutela de derechos porque yo no he tenido un defensor particular y estoy impedido. ¿Mm? Después, como hemos dicho, en el mandato de detención no existía la audiencia. El juez entre gallos y medianoche, el juez de un momento a otro, calificaba esa denuncia fiscal, aperturando instrucción y dando mandato de detención. Pero habían muy pocos jueces que dejaban que el abogado se entrevistara con ellos. Es decir, un abogado se apersonaba en la policía y presentaba sus documentos en la policía, porque esos documentos no iban a poder ser contradecidos de forma oral. Y eso era un vacío. Eso hacía que uno no sabía quién era su juez, quién lo iba a investigar, porque recordemos que el todopoderoso juez instructor, actualmente todavía existen en Lima, te abren proceso y también te investiga. Se tienen que notificar a todos los sujetos procesales de la prisión preventiva, a todos. Es decir, el imputado, su defensa técnica, el agraviado, porque el agraviado, de acuerdo al artículo 95 del nuevo Código Procesal Penal, tiene derechos y se puede constituir en parte buscando el resarcimiento, por supuesto. En torno al mandato de detención había una frase que decían muchos jueces antiguos, un juez que yo conozco muy bien, decía lo que arroja el expediente. Es decir, el magistrado se basaba en lo que decía y en los recaudos. Pero ¿qué pasaba? Por ejemplo, un caso que yo tuve la oportunidad de conocer. Es un policía que tuvo una gresca personal con otro caballero con el que estaba tomando y le dijo que en servicio el otro caballero lo había agredido y presentó un certificado médico, pero no un reconocimiento médico legal, un certificado médico, porque el reconocimiento médico legal no concordaba las lesiones que aparecían en el documento con las que decía en su declaración. Porque si yo digo A, en el certificado tiene que arrojarme A, porque es un documento exacto. Entonces, es una pericia hecha por un perito que utiliza un método científico. Entonces, debería ser concordante y concurrente, y no lo era. Entonces, el juez, que sí era muy meticuloso, dio no al lugar a la apertura de instrucción y no se le impuso el mandato de detención. Pues la gran mayoría de jueces antiguos, para aliviar su responsabilidad desde mi humilde punto de vista, lo más fácil es detener a una persona. Pero es muy fácil, ¿no? Sé que sí hay. No hay una debida tampoco fundamentación, una debida sustentación. No, sí hay. Entonces, pero no, entonces que la sala de apelaciones o la sala de emergencia, ¿no? Que ellos vean. No, yo salgo mi responsabilidad dándole el mandato de detención o declarando fundado el requerimiento de prisión preventiva. Yo salgo mi responsabilidad, conmigo no es. Yo quiero cuidar mi puesto de trabajo, porque soy supernumerario, señor. Y eso es una verdad que se tiene que decir, ¿no? Que nosotros uno no se puede aferrar al trabajo. Yo entiendo que hay personas que tienen hijos, ¿no? Pero también el detenido no representa un número.
El detenido no representa un documento, el detenido es una persona humana que tiene familia. Entonces tenemos que ser más conscientes al momento de imponer justicia, ser conscientes con el detenido. Porque también, sí, ha hecho daño, sí, perfecto, se puede equivocar. Y si la ley lo dice, que se haga. Pero si el fiscal está siendo objetivo y el juez siendo imparcial. Y la policía también. Otro punto del mandato de detención importante es que solo se tenía acceso al expediente una vez que pasara al juzgado de trámite. Eso es otro punto resaltante. Es decir, no se podía ver ese expediente, no se sabía sobre qué iba a declarar el juez, a dar su veredicto. No sabías qué recaudos era, porque en la comisaría en esas épocas tampoco te dan razón. Entonces era la de Dios. O sea, pasar un juzgado de turno era como una ruleta rusa, más que fijo, y que uno se iba a ir a una prisión. Porque esa es la verdad. Y esa verdad se tiene que decir. Todos la sabemos. Y en tiempos de COVID, ¿no? En tiempos de el COVID ha dejado ver la cloaca que hay debajo de la administración de justicia. Yo no estoy diciendo que la administración de justicia trabaja en una cloaca o sea una cloaca, no, hay gente que la hace en cloaca, hay gente mala, como yo lo he dicho, como en toda institución, en la policía, en la fiscalía, en el poder judicial, hay gente buena y hay gente mala, en todos lados. Lamentablemente uno se toca con la mala, ¿no? Quiere hacer negocio del sufrimiento ajeno. Y por eso dicen que nosotros los abogados vivimos de la angustia de la gente. Y no es así, no es así. Por eso el nuevo proceso dice que a mí como abogado se me tiene que dar pleno acceso a todos los actuados. Pero eso no es peruano, eso no es invención peruana, eso es el famoso Discovery que vemos en las películas, en CSI, en La Ley del Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Tienes que dar, yo les recomiendo una buena película que se llama Mi Primo Vini. Ahí hablan justamente del discovery o del descubrimiento. Eso quiere decir que todo lo que tiene el fiscal, todo, tiene que hacerlo la defensa, todito. ¿Qué pasaba antes? Primera década del 2000, terminando los años 90. Tú le decías al policía, señor instructor, necesito tal pieza procesal. Pum, la sacaba. Pero acá no está fulanito ya declaró, así, acá está. Entonces, parecía un sombrero de mago que te va sacando por partes, ¿no? O sea, eso no es o sea, no está en juego. Como lo dijo un día en una audiencia, disculpen si soy un poco criollo, pero no estamos vendiendo pollo a la brasa y vendiendo papas. De por medio está la libertad de las personas. Entonces, esos derechos, el detenido puede haberse equivocado, como lo he dicho, ¿no? Yo no soy pro delincuente ni soy pro policía, pero a las personas hay que tratarlas como personas, ¿no? Todos nos podemos equivocar y todos podemos estar ahí. Entonces, por eso a la defensa hay que darle su lugar, al fiscal hay que darle su lugar, y a la policía hay que darle su lugar, y al detenido darle su lugar, porque así deben ser las cosas. Bueno, pero ¿dónde está regulada la prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal? El mismo que entra en vigencia parcialmente en el 2004. Recordemos que nuestro presidente Toledo lo puso en vigencia. Puso en vigencia este código porque este sistema instructivo, inquisitivo, reformado o mixto, como lo quieran llamar, no servía y no sirve. Entonces, hemos ido de tener a un juez instructor plenipotenciario con todas las facultades de investigarte, de juzgarte, de sentenciarte, hemos tenido que tener un fiscal todopoderoso que también en algunos casos se cree por encima de la ley. ¿No? No sabemos si es mejor o peor, pero bueno, en algo hemos mejorado. Porque este juez, instructor, que se disfraza de juez especializado, que en realidad
no es juez especializado, sino es un juez instructor, que no quiere decir otra cosa que un inquisidor sin capucha, solo con cinta. No se vayan a molestar mis amigos del Poder Judicial, no se vayan a molestar mi señor padre. Pero bueno, estamos en un debate académico y si se molestan, bueno, él sabe que lo quiero mucho. Bueno, el tema es de que no podemos darle tanto poder a una persona. Que te instruya o que te juzgue. No que te instruya, te juzgue y te sentencia. Yo recordando mis cátedras que daba en la universidad y cátedras que recibí en la universidad, que decía, el juez se contamina al conocer el caso en el turno, al llevárselo a su juzgado, ese mismo caso, instruirlo, es decir, investigarlo y ese mismo caso sentenciarlo. Él ya tuvo una idea de cómo es. Y para él, ese señor que le dio detención es culpable. Entonces, por eso, nuestro tax sistema común, el proceso común, tiene dos jueces. El de investigación preparatoria, que es un juez conocido en Costa Rica, en Panamá, como el juez de control de garantías, el juez de garantías o juez de arraigos, que también se le denomina así en Chile, y tenemos el juez colegiado o unipersonal, que es el que te juzga. Y aparte tenemos la sala de apelaciones y el Olimpo, la Corte Suprema. Pero, doctor, lo que usted me está diciendo es inquietante. Sí, un poco. ¿Ha cambiado los cargos? Sí. ¿Pero ha cambiado la mentalidad? No. ¿Qué hacemos? Estamos igual o peor. Porque ¿cómo aplicamos todo esto en tiempos de COVID? Muy simple. Muy simple. Tenemos una justicia virtual. ¿Mm? Que a veces funciona y que a veces no funciona. Pero antes no funcionaba la presencial, entonces la virtual, el único problema es que depende de las personas. Y mientras las personas no cambien esa mentalidad que tienen, de que la persona que se les indica, porque no podemos que se le acuse porque la acusación es un juicio oral, esta persona que se les indica de haber cometido determinado delito, ya es culpable. No puedes. No es así. Estos no son los juicios de Salem, ¿no? Estos no son las leyes de Jim Crow. Por si acaso los que no saben qué son los juicios de Salem, son los juicios que se llevaron en el siglo XVI o XVII a personas acusadas de hechicería, que algunos lo eran y otros no lo eran, pero como estaban sindicados, entonces a todos los juzgaron y los quemaron. Entonces no podemos hacer de los procesos penales un circo o una cacería de brujas. Una sociedad justa, una sociedad respetable, se ufana de tener un poder judicial y un ministerio público, una fiscalía general de la nación limpia. No libre de errores porque errar es humano y todos somos humanos y por ende vamos a tener en algún momento un error. Pero ¿cuáles son los presupuestos materiales de la prisión preventiva? Presupuestos materiales de la prisión preventiva los encontramos en el artículo 268 y siguientes del Código Procesal Penal del 2004. El primero, fundados y graves elementos de convicción de un delito que unan a la persona, es una imputación, que unan a la persona a la imputación con los medios probatorios. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy simple, muy simple. Por ejemplo, a una persona las indican de que ha robado, de que ha hurtado la llanta de un carro y que cuando lo encontró el dueño del carro lo golpeó. Entonces, ¿qué elementos tendría que obrar en la carpeta que unan la sindicación y al imputado con el hecho delictivo? Esa triangulación, esos elementos que se producen
esos actos, dentro de los actos iniciales de investigación, es decir, en la investigación preliminar, eso se denomina elemento de convicción, que admite una sospecha, un nivel de sospecha simple, es decir, con la sola presentación del recaudo. Pero, ¿qué es un elemento de convicción? Está compuesto, como ya me lo he dicho, y acá tenemos que hablar de la detención policial, está compuesto por las actas policiales, que es donde nace la imputación. Por ejemplo, en un delito específico, en un delito de estafa, ¿cuál será un elemento de convicción para solicitar prisión preventiva en un delito de estafa? La declaración del agraviado, el dinero recuperado, por ejemplo, en un robo bancario. ¿Cómo pruebo que esta persona ha robado? ¿Cómo pruebo que ha desfalcado a la empresa con la pericia contable? En un delito de lesiones, ¿cómo uno la imputación con el imputado y el hecho delictivo? ¿Cómo lo uno? Muy simple, con el reconocimiento médico legal. Muchas personas, por ejemplo, los delitos de violencia familiar, mayormente de violencia psicológica. En los delitos de violencia familiar, de violencia psicológica, por ejemplo. ¿Cómo pruebo la imputación? Con la pericia psicológica. Básicamente con la pericia. Y contra eso, inmediatamente se van a dar esas medidas de protección. Inmediatamente se puede pedir prisión preventiva. Sí se puede, con la sola pericia. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser considerado? A ver, preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Quién tiene alguna duda? ¿Quién tiene alguna queja? O quejas no creo, preguntas sí. Miren, este tema es muy interesante. La Corte Suprema se ha pronunciado de que, por ejemplo, el acta, las actas policiales, o sea, la documentación policial en general, está considerada como elemento de convicción, sí, pero dice, no quiso firmar, y ponen, se negó a firmar. Perfecto. Pero la misma acta tiene que sustentar por qué se negó a firmar. O, por ejemplo, el artículo 210 del Código Procesal del 2004 me dice, ratito, cuando se hace el registro personal a una persona, tiene que llamar a un testigo que se la haga. Entonces el policía muy simple, algunos policías recurren a lo más fácil y dicen esto, de acuerdo al artículo 210 se le dijo que se llame a un testigo y no quiso llamar a nadie. Lo ideal que podría ser un policía que ha recibido bien su curso de procesal penal. Sí, señor ciudadano, ¿puede venir por favor? Sí, dígame, señor policía. ¿Sabe qué? Quiero que usted sea testigo que lo estoy registrando al caballero. ¿Usted lo conoce o no lo conozco? Perfecto, ¿sabe qué? Llámelo al caballero y que le voy a hacer su registro delante de usted. Perfecto, y se cura en salud y evitamos posteriores nulidades. La policía está bajo la conducción jurídica del fiscal. Conducción jurídica. No, o sea, claro, conducción jurídica porque el fiscal es el director de la investigación. Perfecto, eso no quiere decir siendo prácticos, cuando yo estaba en el puesto, a mí me llamaban y me decían, doctor, ¿le intervengo? Yo, con todo respeto técnico, si usted lo quiere intervenir o no lo quiere intervenir, es un tema suyo. Yo no puedo decir, no, pero ¿es delito? Es que yo no le puedo decir si es delito o no es delito. Ese es un tema que usted tiene que conocer, que usted tiene que saber. O sea, el fiscal no es el papá del policía para decirle lo que tiene que hacer o lo que no debe hacer. En cuanto a su formación, el policía tiene que saber si a esta persona se le interviene o si a esta persona no se le interviene, ¿no? En ese caso no se debe de llamar al fiscal. El fiscal se le llama cuando ya hay una persona puesta a disposición. Eso tiene que quedar sumamente claro, los elementos, los fundados y graves elementos de convicción.
que son básicamente la sospecha simple de la prueba indiciaria que conecta a este individuo con el imputado y la imputación. Ya hemos dicho que en el caso de robo agravado, en el caso de hurto, son las actas, la documentación policial, básicamente las declaraciones, el reconocimiento en rueda de personas, las formalidades que lleva también el reconocimiento en rueda, si esta persona lo ha reconocido, si le han encontrado el celular, el acta de incautación, en caso de droga, el acta de comiso, el acta de registro. El señor dice que la droga no es suya, no firmó nada. Entonces nosotros los fiscales ya sabíamos pues que esta persona ha sido, hay policialmente hay un término, yo le decía a un policía que no voy a decir su nombre, que todavía es miembro de la PNP, le decía, oye, ¿por qué me lo trae? Todo ha estado fumando en el parque, pero también yo soy el Centro Victoria, yo no reciclo personas, yo no curo a la gente. O sea, me tienes que traer personas que están cometiendo delitos. Sí, pues autor, pero lo que pasa es que el capitán me pide producción y se lo traje. ¿Cuántos quetes le encontraron? 20. Ya, y en su declaración me reconocía que los 20 eran suyos. No. Me reconocía que 10 eran suyos y 10 eran de parte de la policía. Es lo que me decía en su declaración. Entonces yo le consultaba al provincial y le decía, doctor, mire, hay 20 quetes, el pesaje se va a agotar. Ya me dice, dale libertad. Entonces hacíamos nuestra acta, poníamos por, y era un acuerdo que llegamos todos los miembros del pool, algunos amigos, otros compañeros, poner siempre las actas por disposición del provincial, porque al fin y al cabo no tomamos esas decisiones. Bueno, estos son de cuartos graves y fundados elementos de convicción. El segundo ítem, el famoso ítem de la prognosis de la pena. Acá dice que la pena no debe ser mayor a 4 años. Pero, ¿a qué nos referimos? Ojo, ¿a qué nos referimos? A la pena conminada, o sea, la pena del tipo o la pena imponerse. Porque acá hay una disquisición doctrinaria. Muchos tratadistas dicen, oye, pero es la pena conminada. Para mí, desde mi humilde punto de vista, es la pena a imponerse. Por ejemplo, y acá entramos en los famosos tercios, ¿no? Tercio inferior, cuando no tiene antecedentes, tercio medio, cuando tiene antecedentes, y tercio superior, cuando tiene agravantes. Famoso sistema de tercios. Entonces, si esta pena, imaginemos un delito de tráfico de influencias, que es un delito abstracto, es un delito netamente subjetivo, ¿no? Y esta persona es funcionario público. Vamos a tocar el tipo simple. Esta persona no es funcionario público, de 4 a 6 años. Ya. Entonces, tercio medio no tiene antecedentes, 4 años. Porque su mínima es 4. ¿Cuánto le van a poner? 4. Y si se somete a un procedimiento especial de determinación anticipada, ¿cuánto le van a poner? 2 años y 8 meses, con las reducciones. Entonces, ¿vale la pena pedir prisión preventiva por un delito de 4 años, que no van a ser 4, sino van a ser 2 años y 8 meses? No vale la pena. Porque, ojo, las mediciones de producción de los fiscales en el nuevo código es en base si vas a ganar en un futuro juicio oral. En eso se basan las mediciones de productividad. Y también, muy por el contrario, ahora se está midiendo a los fiscales por digamos que tampoco se debe de medir a los fiscales por la cantidad de gente que entra a la cárcel. O sea, creemos que nuestro sistema de justicia, nuestra justicia, nuestro ministerio público es más eficiente por cuanto más gente entra a la cárcel. En Estados Unidos la medición es a la inversa. Mientras más gente se somete a un plea bargaining o a un derecho penal premial, es más eficiente.
No, así debería ser. Mientras menos cargos presentados y más soluciones alternativas o tempranas haya, ¿es más eficiente la justicia? Claro, por supuesto que sí. Pero como estamos en una sociedad carcelaria, que queremos estar en la cárcel es mejor, porque el problema no es nuestro, sino del INPE, entonces no es así. Entonces, fijémonos. No, acá no hablamos de pena condenada, sino estamos en una pena probable a imponerse. O sea, es decir, el juez tiene que hacer el cálculo de cuánto se le va a poner. Por eso llamamos que esto es un adelanto de juicio, porque estamos adelantando un juicio de valor, estamos adelantando un juicio de valor de lo que va a ser el juicio oral. Y en eso estamos mal. No es un juicio de valor, es solamente una prognosis, un cálculo de cuánto se le pondría y si esto pasa a los 4 años. Y acá debemos aplicar el famoso sistema de tercios para de esta forma se le ponga su pena conminada, perdón, su pena prognóstica. Acá entramos a un tópico interesante, ¿no? Ya hemos hablado de los fundados y graves elementos de convicción de un delito, ya hemos hablado de la pena mayor a 4 años, vamos a hablar del famoso peligro procesal. Acá es interesante porque la mayoría de debates que hay en torno a la prisión preventiva se quedan siempre, se amarran, se centran en el peligro procesal. Porque, por ejemplo, en un delito de robo agravado, fundados y graves elementos, sí. ¿Por qué? Porque tengo la declaración de Menganito, tengo la declaración del policía interviniente, tengo la del imputado, tengo el reconocimiento del REA. Sí, pero el señor nunca se le encontró nada. ¿Mm? Si no le encuentro nada, como el caso que les estaba hablando de Harold, que nunca le encontraron nada, hasta hace poco que le pusieron 12 años. Entonces vamos a entrar al asombroso mundo del peligro procesal. El peligro procesal se divide en dos: el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Recuerden, amigos míos, compañeros, colegas, doctores, que el derecho procesal penal es como que usted duerma y que debajo de su almohada tenga una Magnum .357 a punto de disparar, o una Colt Python. Entonces es un arma de doble filo, es un arma peligrosa y es un instrumento de venganza importante. Por eso muchos gobiernos han utilizado el derecho procesal penal para vengarse de sus enemigos, a lo largo de los años y a lo largo de la historia. Entremos. Peligro de fuga. El peligro de fuga tiene 5 ítems. Pero básicamente, ¿qué es el peligro de fuga? Es la amenaza cierta e inminente, porque recuerden que la amenaza en derecho penal tiene que ser cierta e inminente, es decir, plausible, de que esta persona se sustraiga del proceso, se vaya y nunca se presente. Oiga, doctor, pero el derecho procesal penal se puede condenar en ausencia, claro. Se puede condenar en ausencia, claro, con este nuevo código se puede condenar en ausencia. Es decir, solamente la defensa debe estar presente. Entonces, doctor, ¿pero por qué? Porque supuestamente la persona tiene que estar presente en la instalación de la audiencia. Las demás sesiones, si quiere va y si quiere no va. Pero presencialmente tenemos que juzgarlo. Entonces, una de las primeras características del peligro de fuga es el arraigo. ¿Qué es el arraigo? Es el vínculo de esta que tiene la persona con el trabajo, con la familia, con el domicilio. Es el vínculo, la acercación, la mimetización que tiene. Pero doctor, entonces todas las personas que somos solteras tenemos que irnos a la cárcel. No, no, porque usted, por ejemplo, no puede tener arraigo, pero puede tener una familia
que no es su familia de sangre que depende de usted. Puede tener una pareja estable con la que sale, está encinta y va a tener familia. No necesariamente porque todos los solteros nos vamos a ir adentro, entonces yo también soy candidato a la cárcel. Entonces, eso no es así, ¿no? No debe ser así. Pero doctor, yo trabajo en independiente, el 95.5% de los peruanos trabajamos de forma independiente y más aún con el tema de la pandemia. Hay más independientes. Pero ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo pruebo mi vínculo laboral? Porque yo puedo laborar, pero ¿cómo lo pruebo? Muy simple. Por ejemplo, si usted es emolientero, mototaxista, albañil, puede hacer y pertenece a una asociación de mototaxistas o albañiles o molienteros, puede haber un memorial con la, esto sí, en copia legalizada, porque los fiscales objetan y objetaban, y objetaba yo, que la hoja no esté debidamente legalizada, ¿no? Cuando sabemos que desde hace mucho tiempo la legalización solamente le da fecha cierta al documento, pero la Corte Suprema ha hecho en un pronunciamiento casatorio, que se los voy a mandar al correo, que dice que un documento legalizado notarialmente se convierte automáticamente en público, lo cual desde el punto de vista procesal civil, desde el punto de vista de la documentología, es un poco discutible, ¿no? Pero por eso no se puede probar con testigos que esta persona tiene arraigo laboral, con la declaración del empleador, con la declaración jurada del empleador, pero el doctor, si el empleador no tiene RUC, bueno, ustedes muchachos me la están poniendo difícil, o yo me la estoy poniendo difícil, pero el tema es el siguiente, se tiene también que apelar al sentido de conciencia del juez, que nosotros no estamos en Europa, que esto no es Estados Unidos, que hay un montón de gente independiente. Simplemente de que tenemos que hacerlo, la defensa técnica tiene que hacer lo posible por probar que el arraigo laboral existe. El arraigo laboral no es inexistente porque el señor fiscal lo diga. El arraigo laboral es inexistente si es que no existe prueba alguna de ello. Pero si existe prueba alguna de ello, entonces sí existe ese arraigo laboral es existente. Con respecto al domicilio, muchas personas, en arraigo domiciliario, muchas personas que yo conozco un caso muy cercano, que se le ha abierto a este joven una investigación en una Fiscalía Provincial Penal Corporativa, una fiscalía común, ¿no? De un distrito fiscal X. Y este señor se para mudando, ¿no? Porque por temas de pandemia se ha quedado sin trabajo y tiene que estar mudando, ¿no? Por el mismo distrito, pero en distintos lugares. Entonces me dice, doctor, ¿qué hago? ¿Me van a pedir prisión? Le digo, simplemente, si te vas a mudar de domicilio, avísale está la investigación en una fiscalía. Avísale a la fiscalía. Cursale un escrito, se cursa un escrito, dice que me estoy mudando. Tu RUC, ¿con qué dirección está? No, con la del primer departamento, porque estaba viviendo en el segundo. Entonces, entras a tu RUC y también lo actualizas y pones la nueva dirección. Para que así no te blindes y no te digan de que no estás, de que no tienes un domicilio fijo. Independientemente de que en tu RENIEC salga o no salga tu domicilio. El tema es que tienes que tener un lugar al cual tengas dependencia, de acuerdo a la casación Moquegua 626, tengas dependencia y tengas que regresar necesariamente. Pero doctor, ¿una persona soltera puede regresar o no puede regresar? Sí, pero ese es un lugar en el que vives, ¿no? Entonces, eso hablamos en el tema de arraigo. Bueno, muchachos, son las 20:54. Quiero saber si hasta ahí tengo alguna duda, alguna pregunta. ¿Hay alguna duda? ¿Preguntas? ¿No hay? Ya. El segundo ítem, la gravedad de la pena. Pero doctor, ya habíamos hablado con la prisión, con el tema de la prognosis. No, eso no es de la gravedad de la pena. Esa es la prognosis de la pena, el cuánto que se te va a imponer.
Acá con gravedad de la pena nos referimos, por ejemplo, también a la magnitud del daño causado. Por ejemplo, si tú cometes un delito de robo agravado, agarras a la víctima, la cogoteas, la tiras al piso, la pateas, la tiras contra el suelo, la arrastras, le quitas su cartera para solamente apoderarte de su celular, digamos que has cometido un hecho grave y va a ser una pena alta. Entonces, bajo esos hechos que has cometido, se presume que como la pena va a ser alta, entonces vas a fugar. Pero la Corte Suprema, en una casación anterior que también se las voy a enviar, ha emitido su resolución diciendo de que se tiene que probar que esta persona vaya a huir. Ahí tenemos que hablar del famoso arraigo, o sea, esta persona con solo tener arraigo no basta, y también ha dicho que se tienen que todos los elementos constitutivos de la prisión preventiva, tanto la prognosis de la pena, el peligro procesal y los elementos de convicción se tienen que valorar de forma copulativa y en un contexto general. Ahora, el comportamiento del imputado. Imaginemos que del mismo hecho de robo agravado, se llevó el celular, se fue corriendo, lo agarró la policía o no lo agarró la policía y él mismo se dio cuenta que había robado y había herido a la víctima. Regresa donde la víctima, le entrega su celular, se pone a derecho. ¿Se le va a dar prisión preventiva? No, no se le va a dar. ¿Por qué? Porque se nota que esta persona, uno, no lo va a volver a cometer. Dos, se ha puesto a derecho. Tres, ha reconocido el daño. Le ha pagado su celular y se lo ha devuelto a la víctima. También importa que uno pertenezca a una organización criminal. Por ejemplo, si uno pertenece a la banda de los destructores, ¿no? Esos que arrasaban con los bancos en los años 90, o a la banda de Momón, que era de los injertos. A ese tipo de bandas, el juez va a evaluar prácticamente darle la prisión preventiva, porque uno de los ítems del peligro de fuga es ser integrante o reintegrar una organización criminal, que es una organización que tiene jerarquía y es una componenda que tiene niveles y jerarquías. Ahora, otro para analizar el peligro de fuga es el daño resarcible. Es decir, si esta persona ha resarcido el daño. Y acá vamos directamente al comportamiento del imputado. Es decir, si esta persona se ha arrepentido o si esta persona ha resarcido el daño. Por ejemplo, el caso de este señor Edu Saitón. Atropelló a la persona estando en estado de ebriedad y se dio la fuga. Pero ¿qué pasa? Si yo, estando en estado de ebriedad, sí atropello a alguien, perfecto, pero me bajo, lo auxilio, lo llevo al hospital y me quedo hasta que venga la policía. ¿Lo ayudé? Sí, claro. ¿Resarcir el daño? Sí, porque el día siguiente fue mi abogado, o fue mi novia, mi esposo, mi tía, mi hermano, a hablar con el presunto agraviado y decirle qué necesitaba para que se cure. ¿No? Entonces, acá me estoy dando cuenta que yo me estoy haciendo cargo del daño. Y estoy bajándole el impacto social al delito, que es diferente que yo me robe el celular y me dé la fuga, a que yo me robe el celular y lo entregue, que yo me robe el celular, lo venda y le compre un igualito y encima se lo devuelva a la víctima. Estoy bajándole el famoso impacto criminógeno al delito. Ahorita vamos a entrar al peligro de obstaculización, vamos a hacer un breve... No, no hay regreso. No, no hay regreso. Bueno, vamos a hablar del peligro de obstaculización. Un segundito. El famoso peligro. ¿Cómo medimos el peligro de obstaculización?
Lo medimos de la siguiente forma. El imputado destruirá, modificará o falsificará elementos de prueba. Por ejemplo, imaginemos que esta persona ha cometido un desfalco de dinero. La pericia la puede destruir, o sea, la puede desaparecer, la puede modificar. En el caso, por ejemplo, de que se le impute la modificación de un testamento, lo puede modificar a su favor. O falsificar, dar pruebas falsas de elementos de prueba. Otro ítem es que influya a sus coimputados, testigos o peritos que informen falsamente o sean desleales. Por ejemplo, esta persona que está sindicada de que le han entregado 5.000 soles para realizar un delito de tráfico de influencias. Ya, que esta persona se acerque a los testigos y les diga, ¿sabes qué? No declaras, ¿cómo está? Acá está el dinero. No declares, no vayas al proceso. ¿Mm? Por ejemplo, ese es un delito, ¿no? Es un ítem que estás obstaculizando la acción de la justicia. O también inducir a que otras personas realicen tales comportamientos. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se lleva a cabo la audiencia de prisión preventiva? Bueno, en la audiencia se instala el fiscal, el imputado y en algunos casos el agraviado o su representante legal, y necesariamente el juez de la investigación preparatoria, ¿no? Que puede ser de turno permanente o un juez unipersonal colegiado, ¿no? Que funja de juez de investigación preparatoria. Definitivamente en esta audiencia se tiene que determinar la procedencia o improcedencia de la medida de prisión preventiva. Tiene que ser en audiencia o máximo en 72 horas. Pero primordialmente siempre lo hacen en una audiencia que, dado los tiempos de COVID, ahora no es presencial. Acá en el contradictorio debemos aplicar las llamadas reglas anglosajonas o reglas de Brady. Estas reglas de Brady se dice que en el contradictorio, como ya hemos hablado en líneas anteriores, tiene que haber un adversario que es el juez, perdón, que es el fiscal y el imputado, que tienen igualdad de armas. Esa igualdad de armas es decir que la defensa técnica tiene que tener acceso a todos los actuados. La defensa técnica, lo digo una vez más y enérgicamente, la defensa técnica tiene que tener acceso a todos los actuados. Es decir, ya debe de ir preparada la audiencia para dar una defensa eficiente. No se le puede negar ningún tipo de acta, ningún documento, ninguna declaración, porque en base a eso va a preparar su defensa. Al imputado también lo tenemos que notificar. Obviamente en la mayoría de casos de prisión preventiva el imputado está detenido, ¿no? Y necesariamente se le notifica o se le notifica a su defensa técnica. Pero ¿qué pasa si la defensa técnica no se puede apersonar, como lo dijimos anteriormente? En tiempos de COVID se niega el acceso a las carceletas, ¿no? Y no me puede firmar ningún escrito de apersonamiento. ¿Cómo hago para apersonarme a la audiencia? ¿No? Si yo voy a la audiencia y no dejan entrar a mi abogado, ¿cómo hago? Debo dejar constancia que fui a la audiencia y que no me dejaron entrar. Para eso poder utilizarlo en una posterior apelación, porque ya no cabría una tutela de derechos de acuerdo al artículo 71. Esa es básicamente la audiencia de prisión preventiva. La resolución de prisión preventiva, ¿qué debe contener? Bueno, muy buena pregunta e interesante. En la audiencia de prisión preventiva, la resolución, por ejemplo, para empezar, la resolución debe ser expresada en la misma audiencia, máximo 72 horas. Debe contener un resumen de la imputación, fundamentos de hechos y de derecho, y alguna que otra cita legal que no, a mi parecer, y a mi punto de vista, no es muy importante. Básicamente fundamentos de hecho y de derecho. Tiene que aplicar si es proporcional, si es necesaria,
si es idónea, si tiene arraigo y si cumple con los presupuestos del peligro procesal, si no cumple, la prognosis de la pena, los elementos de convicción. Si, por ejemplo, tenemos una investigación el máximo que una persona puede estar detenida son 48 horas. Si tenemos una investigación incompleta, por ejemplo, en delitos complejos, como el delito de robo agravado o tráfico ilícito de drogas, macro tráfico de drogas, o sea, tráfico de drogas de organización, yo no voy a poder, yo no voy a solicitar una incoación a proceso inmediato y por consiguiente no voy a poder pedir una prisión preventiva con proceso inmediato. O pido el proceso inmediato o pido la prisión preventiva. No voy a pedir los dos porque el proceso inmediato no me lo van a dar. Necesariamente tendría que solicitar o requerir la prisión preventiva porque es un delito que excede de las 24 horas, tal como lo dice el Acuerdo Plenario 2 del 2016. Y corríjame si me equivoco. Claro, las investigaciones por tráfico de drogas mayormente son hasta 15 días, ¿no? Pero los casos del artículo 296, que es el famoso caso de los correos humanos o los Burriers, simplemente los tienen 3, 4 días y ahí los ponen a disposición para su terminación anticipada, ¿no? Porque la mayoría se pone a derecho. Eso es cuando lo declaramos fundado, ¿no? Cuando declaramos fundado el requerimiento de prisión preventiva, siempre y cuando, y eso tenemos que ser enfáticos, tenemos que decir que tiene que ser un resumen de los hechos, fundamentos de hecho y de derecho, y tiene que estar realmente, tiene que tener una motivación, no una motivación aparente. Si es declarado fundado, esta persona puede ser internada en un establecimiento penitenciario. Si es declarado infundado, el fiscal puede apelar. Igual, si es declarado fundado, la parte puede apelar. Por ese lado no hay mayor problema. Ahora, si se declara infundado, se le puede dar o se le tiene que dar una medida coercitiva menos gravosa, como es la comparecencia con restricciones, o la comparecencia simple. La comparecencia con restricciones es una comparecencia con reglas de conducta, es decir, que te tienes que presentar al juez cada 30 días a firmar el biométrico o en todo caso el cuaderno fiscal en la fiscalía, porque ahora lo que se está usando es que en las fiscalías hay un cuaderno y que se firme la comparecencia, ¿no? Con reglas de conducta que pueden ser reglas de conducta genéricas, como no acercarse a los testigos, no hacer llamadas telefónicas, o específicas dadas de acuerdo al caso concreto, y también pueden ser combinadas con una caución, ¿no? Que es una medida de coerción real. ¿Cuál es el plazo de duración de la prisión preventiva? De acuerdo al artículo 272 del nuevo código, existen tres clases de plazos. Hasta 9 meses es para los llamados delitos comunes o delitos simples. Por ejemplo, un robo agravado que no sea en banda, no sea en organización criminal, un hurto simple, hurto agravado, abigeato, estafa, ¿no? Hasta 9 meses. Procesos complejos, 18 meses. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Colusión agravada, peculado, secuestro, concusión, extorsión, chantaje, ese tipo de delitos. Y crimen organizado, tráfico de drogas, terrorismo, sedición, hasta 36 meses. Pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, un ejemplo práctico, me imponen 9 meses de prisión preventiva.
el fiscal debería de pedir la prolongación de la prisión preventiva antes que vence. Es decir, muchos fiscales, ¿qué hacen? Yo lo he visto cuando he trabajado ahí. Pasan 9 meses y en el mes 9 con 10 días solicitan la prolongación. Entonces, de acuerdo al 273 del nuevo Código Procesal Penal, el juez debería darme libertad inmediata porque el fiscal no ha cumplido con el presupuesto de pedir antes de su vencimiento un requerimiento de prolongación de prisión preventiva. Entonces tenemos ahí un conflicto, un problema. Yo como juez, ¿qué haría? ¿Usted como juez, qué haría? Acá ahorita vamos a seguir manejando los temas, ya estamos llevando un poco a la parte medular y vamos a ponerles, hacer que me hagan preguntas, absolverles preguntas y consultas y seguir avanzando lo más que se pueda, ¿no? O sea, ¿por qué existiría un conflicto? Porque el fiscal no dentro del plazo ha solicitado la prisión preventiva. Sí, claro, pero lo solicitó la prolongación. Sí, claro, la solicitó, pero no la solicitó dentro del plazo. ¿Por qué? Porque esperó que sean 10 días. Y la defensa al día número 1 de vencimiento pidió la libertad inmediata. Pero a esta persona le van a celebrar su audiencia de prisión preventiva y ya se venció. ¿Qué cabría ahí, doctor? ¿Qué hago? Habeas corpus. ¿Por qué, señor? Porque se me tiene que dar libertad inmediata porque el fiscal no dentro del plazo, habeas corpus o tutela de derechos. ¿Pero por qué tutela de derechos, doctor? Aquí voy a recurrir a un instrumento práctico. Ese es un regalo de un buen amigo mío que ahora se desempeña como presidente de una sala civil. Vamos a ir al artículo 71. El artículo 71 habla de los derechos del imputado. Y acá dice, los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a conocer cargos formulados en su contra, designar una persona o institución a la que debe comunicarse, ser asistido de los actos iniciales por un abogado defensor, abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias, que no se emplee contra él medios coactivos o intimidatorios. Cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, medidas limitativas de derechos o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de investigación preparatoria. ¿Qué sería un requerimiento ilegal? Que yo a esta persona le requiera la prolongación de prisión preventiva habiéndose vencido. Cuando el código dice se vence, excarcelación inmediata, de oficio o a petición de parte. Pero doctor, pero el fiscal prolongó, pues, ¿no? Prolongó, pidió. Sí, claro, pidió, pero fue de plazo. Y este código es sumamente formalista porque a diferencia del código de procedimientos, acá tenemos un plazo. Y este señor ha excedido el plazo. Tiene que pedirlo. Entonces, esto ya presumo que nos queda claro. Lo que yo quisiera es que me formulen alguna pregunta. Que me hagan alguna pregunta. Y no olviden mandar su correo. Eso es importante. Bueno. ¿Cuál es el trámite para la prisión preventiva? Para prolongar la prisión preventiva. Se tiene que, para empezar, número 1. Se tiene que realizar previo requerimiento del fiscal antes del vencimiento del plazo.
Es decir, como el ejemplo que hemos puesto anteriormente. Si mi plazo vence el día 20, yo no voy a esperar el 25 o el 30 para requerir. Si mi plazo vence el día 20, yo lo requiero el día 10 o lo requiero el día 15 o lo requiero el día 14, pero lo requiero antes. Lo requiero antes. Porque la audiencia se tiene que dar antes del vencimiento del plazo. O si el plazo vence el 30, el fiscal lo pide el 5 o lo pide el 10, calculando el tiempo en el que el juez se va a demorar en proveer. Cuando no es con detenido, proveen un poco más rápido. Necesariamente tiene que haber una audiencia dentro de la investigación preparatoria, tiene que haber una audiencia de prolongación de prisión preparatoria, de prolongación de prisión preventiva, que necesariamente va a ser delante del juez de investigación preparatoria. Si asistes en juzgamiento, sí, igualito, no es el mismo juez que conoce, sino es otro juez, que es el juez de la investigación preparatoria. Que no va a ser el mismo juez que conoció la prisión preventiva, no va a ser otro, no necesariamente el mismo. Recuerden que en un proceso penal común, existen definitivamente dos jueces. El juez de juzgamiento, que puede ser unipersonal o colegiado, y el juez de la prisión preventiva, que mayormente es el juez de investigación preparatoria. La audiencia de prolongación necesariamente se va a dar ante el juzgado de investigación preparatoria. Y ahí el fiscal requerirá y explicará por qué va a pedir la prolongación. De repente falta alguna diligencia por terminar, de repente todavía están con la acusación, están con el etapa intermedia, temen de que se vaya a ir a la fuga, que no se vaya a presentar. Entonces todo esto debemos de prepararnos bien para las audiencias, porque ahora los fiscales están más preparados que antes, porque mayormente son entrenados en Colombia, en Chile, en Costa Rica, en lugares donde ya el código tiene tiempo, inclusive algunos se han ido hasta Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de la parte procesal, ahora vamos a hablar de la parte sustantiva. ¿Cuáles son los presupuestos materiales para la prolongación de la prisión preventiva? 1. La existencia de circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación en la investigación. Por ejemplo, en un caso que yo tuve, un caso anticorrupción que tuve yo hace poco, y hasta ahora lo tengo, faltaban tomar unas pericias, porque se había hecho una carretera que se había presuntamente sobrevaluado, porque el trabajo se había realizado. Entonces querían ver cuánto costaba la carretera y faltaban las pericias y llegó el COVID. Entonces, ¡pum!, prolongación. Pero ¿qué pasó en ese caso? No lo pidió dentro del plazo. Y el cliente salió, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios yo soy abogado también, ¿no? Todo influye. Después también, vamos a recalcar una vez más, la existencia de circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación. El tema de una pericia, la declaración de un testigo que es primordial, que se prolongue, ¿no? Pero tiene que ser por algo que amerite. Y después la posibilidad de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia por encontrarse en libertad. Esto básicamente va aunado al tema del peligro procesal, que es de fuga y obstaculización. Si desvirtúas el peligro, desvirtúas el segundo presupuesto material de la prisión preventiva, que es la posibilidad de que el imputado pueda huir. Pero doctor, si yo tengo doble nacionalidad y pongo mi pasaporte a disposición, si solicito que se me pongan grilletes electrónicos también, porque ahora el decreto legislativo 1513 y el decreto legislativo 1514, perdón, el 1514 propiamente dicho, dice la reformulación del artículo 39 y 52 del Código Penal, dice que
se puede combinar la comparecencia con restricciones con una medida de grilletes electrónicos. Entonces, eso hay que darle gracias al COVID. ¿No? Gracias al COVID, el L1514 me dice de que yo puedo combinar una. Entonces yo le puedo pedir al juez, si el juez tiene miedo de que huyas, entonces yo le puedo pedir que se me ponga, de acuerdo al 273, una medida de comparecencia con restricciones, claro, ¿no? Y que se me combine con una caución y se me combine a su vez con una medida de grilletes electrónicos, una vigilancia electrónica. ¿Mm? Es una buena salida, es una buena. Pero doctor, hace poco salió un caso de una señorita que tenía grilletes electrónicos y se salió a robar. Bueno, también sucede, ¿no? Pero lo que pasa es que yo tengo entendido que la vigilancia electrónica, los grilletes electrónicos, se dan, se dan, y es una empresa particular la que provee el servicio. Usted le tiene que pagar algo, no estoy muy enterado, pero creo que son 80 o 85 soles diarios por, por dar el servicio. Es más caro que tener cable. Entonces, mucha gente ha utilizado no darle una prebenda, un donativo, un viático al técnico y le pone el rango de metros más, ¿no? Por ejemplo, señor, ¿sabe que yo salgo a correr en las mañanas? Pues, póngame 300 kilómetros de alcance. Entonces me voy acá a la punta y vuelta y nunca va a detectar el bendito grillete. Entonces, esos son los problemas. Eso me lo explicó un defensor público que vino acá a hacer un curso que era de Colombia, que eso también pasaba. Acá venimos al tema sumamente interesante y medular, que es revocatoria de la comparecencia por prisión preventiva. Necesariamente se tiene que hacer cuando, pero doctor, ¿cuándo lo solicito? Cuando hay una formalización de investigación, cuando hay una formalización de investigación preparatoria. Cuando ya se ha formalizado, vamos a ir por partes. Cuando ya se ha formalizado la investigación preparatoria, ahí puedo solicitar o requerir prisión preventiva, comparecencia con restricciones, comparecencia simple. ¿Quién lo solicita? El Ministerio Público. El juez no dicta ninguna medida de oficio, no. ¿Y la detención preliminar judicial cuándo la dicta, doctor? Muy simple, en la investigación preliminar, es decir, durante los actos iniciales de investigación. Nunca cuando ya se ha formalizado y continúa la investigación preparatoria, porque eso viene a ser la prisión preventiva o el requerimiento de prisión preventiva. ¿Cuándo revoco? Normalmente se revoca cuando no se cumplen con los presupuestos del artículo 268 y siguientes del nuevo Código Procesal Penal. Por ejemplo, a mí se me impone o me impusieron prisión preventiva. Pum, apelé, la sala de apelaciones nacional, por ejemplo, el doctor Carcausto, pum, me revoca y me ordena que me den comparecencia con restricciones. Y una de las restricciones es que no hable con fulanito que ha sido testigo. Entonces yo voy y le hablo. Ahí estoy violando una de las condiciones de la prisión, de la comparecencia con restricciones. Por lo tanto, de acuerdo al 279, inciso 2 del código, que ahorita lo vamos a leer, porque la norma nos ayuda, no es que mejor les pongo el código y les digo por qué. Tenemos que hacer una explicación práctica para que el alumno, el compañero, el colega, el doctor, que no es muy experto en el tema, porque yo tampoco lo soy, pero estoy tratando de cada día ser mejor porque nosotros nos debemos a ustedes, ¿no? Y de repente hay muchos alumnos de la UPLA, de la César Vallejo, de mi alma mater, Garcilaso Corazón, también mi otra alma mater, la San Martín. No se pongan celosos los de la Garcilaso, mi corazón es Garcilasino.
Entonces, vamos a leer ahorita el 279, inciso 2 del nuevo código. Vamos a ver qué nos dice. $279. Revocatoria de comparecencia por prisión preventiva. Si durante la investigación preparatoria resultaren indicios delictivos fundados de que el imputado en situación de comparecencia esté incurso en los supuestos del 268, el juez a petición del fiscal podrá dictar auto de prisión preventiva. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo como juez veo que si hay suficientes elementos de convicción, hay prognosis de la pena, pero básicamente, porque sí, definitivamente siempre va a haber elementos de convicción de una forma u otra. Prognosis de la pena sí, porque la mayoría de delitos exceden los 4 años, perfecto. Pero no de pena combinada, no, de pena combinada, no, de pena a imponer, no de pena combinada, sino es el quantum probable, pues eso se llama prognosis. Entonces, al no cumplir el, la comparecencia mayormente es por el incumplimiento de normas de conducta, como por ejemplo el acercarme al imputado, ¿no? Y que suman que hay peligro procesal, o sea, de fuga o obstaculización, o que me refugio en una embajada. Me voy, inmediatamente por eso le solicitaron la detención preliminar a Alan García, peligro de fuga. ¡Pum! Se alojó en una embajada. Y sí había peligro de fuga, ¿no? Evidentemente. El segundo supuesto es que el juez de la investigación preparatoria cita una audiencia para decidir sobre el requerimiento fiscal. La audiencia se celebra con los asistentes que concurran. El juez emitirá resolución inmediatamente o dentro de las 48 horas de su celebración. Es decir, todos los requerimientos de revocatoria de comparecencia simple o restringida por prisión preventiva es cuando se incumple o cuando se nota de que por la conducta procesal del imputado hay peligro de fuga o peligro de obstaculización. Básicamente es eso, ¿no? Cualquier cosita es el 279 del nuevo código. Incisos 1, 2 y 3. Y ahorita vamos a tocar nuestro último ítem, que es la cesación de prisión preventiva. Esto es muy bonito, no menos interesante, pero sí es apasionante, como toda la ciencia del derecho procesal. Es un arma bajo la manga, es un cuchillo debajo del brazo, es una espada debajo del cinturón, que tienen que tener presentes. Y es el que lo sabe, el que conoce derecho procesal en general, conoce el derecho. ¿No? La mayoría de estos libros son de procesal penal porque es mi pasión, pero algunos pueden tener otra pasión, ¿no? Por ejemplo, mi madre, que paz descanse y que de Dios goce, nunca le gustó, no quería que yo sea penalista, quería que yo sea civilista o que vea mercantil, pero la verdad nunca me hallé en el derecho civil propiamente dicho, en el derecho procesal civil, claro, y el derecho penal, bueno, es mi pasión, pero bueno, eso ya es parte de otro tema. Vamos a la cesación de prisión preventiva. ¿Qué nos dice? Para empezar, tenemos que ver qué nos dice el código, ¿no? El 283. El 283 nos dice que tienen que existir nuevos elementos de convicción. Nuevos elementos de convicción, o sea, la famosa o llamada prueba nueva. Doctor, se va a cumplir. Tengo un caso de mi familiar que está por tráfico de influencias detenido. Y faltan 3 meses para que se cumpla, porque ya están 2 años y medio porque lo agarraron en flagrancia, le pidieron una prolongación de prisión preventiva por 9 meses más, tiene 18, más todo el preso, casi 3 años detenido, doctor. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es un nuevo elemento de convicción, señor? No, no tengo. Sí, pero estamos en pandemia, le digo. Y eso es un nuevo elemento de convicción, claro, porque estamos en estado de emergencia, no va a poder salir por más que quiera. Eso, de acuerdo a la circular administrativa,
36-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, más conocido como el SEJ. Dicha circular administrativa, que más parece un libro de pedagogía penal, procesal penal, lo cual está muy bien, dice, hecha por el excelentísimo juez de la excelentísima Corte Suprema, el doctor César San Martín Castro, dice que el COVID es considerado un nuevo elemento de convicción y debe ser considerado un elemento de convicción. ¿Por qué? ¿Por qué el COVID es considerado un nuevo elemento de convicción? Porque de acuerdo al COVID, el COVID propiamente dicho no, sino lo que trae consigo el COVID, que es un estado de emergencia, de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Es decir, no se va a poder salir, van a estar las fronteras cerradas. Entonces ya no hay peligro de fuga, o disminuye el peligro de fuga, disminuye el peligro de expolización. Y esto en un caso hace poco lo hemos puesto a prueba, es un caso que lo hemos tenido en Chimbote, junto con mi socia, la doctora Negra, lo hemos tenido en Chimbote y se ganó. Se pidió cesación de prisión preventiva, se apeló a la resolución judicial, inclusive muchos penalistas, muchos procesalistas, no recurren directamente a la cesación de prisión preventiva, sino recurren a un escondido artículo que es el 225, que ahorita se los voy a leer y les voy a decir por qué lo traigo a colación. Un segundito, estoy haciendo mis apuntes para que tampoco... Este artículo habla de la modificación de oficio. El artículo 255 del nuevo modelo habla de la variabilidad. Miren, las medidas establecidas en este título, sin perjuicio de las reconocidas a la policía y al fiscal, solo se impondrán por el juez a solicitud del fiscal. Ya. Los autos que se pronuncien sobre estas medidas son reformables, aún de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo. Es decir, un motivo de variabilidad. Recuerden que la medida cautelar, como es esta, es provisional. Pero doctor, usted me está diciendo por una parte que puedo pedir el cese. Claro, si tienes prueba nueva, en buena hora. Pero si no tienes prueba nueva, como es la mayoría de casos, el 255, inciso 2, dice que el juez de oficio puede variar. Y amparado en esta resolución administrativa, que es la 36-2020, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, hecha por el excelentísimo doctor César San Martín Castro, dice que evidentemente el COVID es una nueva circunstancia. Como hemos dicho, propiamente el COVID no, pero sí el estado de emergencia. No se puede salir de las fronteras, no se puede... prácticamente se está hasta cierta hora limitado en la calle, el libre tránsito, la libertad individual. Entonces, dudo que alguien se pueda esconder en este estado de emergencia. Inclusive los delitos han disminuido en un 83%. Pero vamos propiamente al 283. Si el juez impone el auto de cesación de prisión preventiva, declara fundada la cesación preventiva, impone reglas de conducta y la puede combinar con un medio de coerción real, como es la caución, ¿no? Oiga, doctor, pero pucha, yo no tengo dinero si no he estado trabajando.
Lo mismo coincido yo. Pero doctor, a veces ni siquiera puedo pagarle, ¿qué hago? Bueno, te pides un préstamo no para pagar la caución, sino para pagar a tu abogado que va a solicitar en vía judicial se pague, se establezca una caución proporcional, porque eso lo dice el código. La caución tiene que ser proporcional a lo que gane el denunciado, el imputado, el procesado. Pero doctor, yo como imputado yo no he ganado absolutamente nada. Y me han fijado en un caso de anticorrupción una caución de 30.000 soles. Lo importante es que te han dado la libertad. La caución, en el extremo que fijan 30.000 soles que son desproporcionales, hacemos una propuesta de 10.000 o 15.000 que sí es pagable por la familia, no en un plazo de 15 días, pero sí en un plazo de 30, de un mes o más. Eso sí es pagable, ¿no? De acuerdo a lo conversado. En el caso de autos que les hablo de tráfico de influencias, en el tema de provincia, ¿no? Que ellos están más avanzados y conocen de una forma más exegética el código, inclusive que el suscrito, porque ya en Chimbo tiene más de 10 años el código. Entonces, tienen otro sistema de atención, inclusive tienen un sistema de que jalen los certificados de depósito por el internet, ¿no? Nosotros, como les digo, tenemos que prepararnos en estos tópicos, o ustedes también, estos tópicos procesales penales, porque el código se viene en Lima en diciembre del 2020, ya a unos poquitos meses. Entonces, tenemos que entrenarnos, tenemos que saberlo bien, tenemos que darle duro a estos temas procesales. Entonces, yo puedo solicitar la variación, puedo solicitar, perdón, la cesación, las veces que yo crea pertinente, ¿no? Por ejemplo, en este caso que yo les digo de corrupción de funcionarios, nosotros lo solicitamos al final, por tercera vez, y nos lo concedieron la tercera vez, no solo por el tema del COVID, sino por el estado de emergencia, y porque se sustentó bien y se peleó en audiencia codo a codo, palma a palma con el señor fiscal. No, la cesación de prisión preventiva es equivalente a lo que era en el Código Procesal del 91, llamado la variación de mandato, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido la clase de hoy. La clase de hoy hemos... Eso sí, quería decirles, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Ahora sí les puedo observar todas sus consultas. A ver. De José Caja y de Iba. Ah. A ver, José, ¿cómo estás? Gracias por afiliarte. Bueno, José Cajas es uno de mis grandes alumnos, le tengo un gran cariño. A ver, ¿cómo puedo proceder para la cancelación de antecedentes penales y qué requisitos se necesitaría cumplir? Bueno, de acuerdo al artículo 69 del Código Penal, eso nos estamos saliendo un poco de la conversación, pero no importa, pues, ¿no? Estamos para observar la duda de todos los colegas, los compañeros, los profesores, los alumnos, y más aún si han sido mis alumnos, ¿no? El artículo 69 dice que de oficio se cancelan, pero eso no se hace, tiene que presentar un escrito e ir a hablar con el juez, ¿no? Fundamentando que ya habiendo pasado el tiempo, cumplió la pena, habiéndose prescrito, solicita que se borren antecedentes. Ahorita les voy a leer el artículo del código, el artículo 69. Un segundito, por favor. Ya, básicamente se tiene que hacer un escrito del juez, ¿no? Del lugar donde ha salido la sentencia, y solicitarle, de acuerdo al artículo 69, se borren los antecedentes. Ahora, una pregunta que surge acá también, que no es la que me ha dicho José, sino simplemente es una pregunta que yo dejo un poco, la dejo de tarea.
¿Los antecedentes policiales se borran? Yo he hecho varias preguntas a algunos de los policías con los que he trabajado, a algunos amigos policías que todavía tengo, y me dicen que no se pueden borrar, otros dicen que sí, ¿no? A ver, la próxima semana que vamos a hablar de detención preliminar, ¿no? Que es ejecutada por la policía, vamos a hablar un poco, a ver, de este tema tan interesante. Ahorita les tengo el artículo 69, habla de la rehabilitación automática, eso ha reformado hace poco. El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite cuando haya cancelado el ITER y la reparación civil. Se tiene que pagar previamente la reparación civil. Ya, pero esto no es automático. O sea, el código puede decir que es automático, pero yo les digo que en la práctica esto no es automático, y más aún con el tema del COVID. COVID, así como ha traído algunas cosas buenas, como un elemento de nuevo de convicción para la cesación de prisión preventiva, para la variación de oficio de la medida de prisión preventiva, lo que antes se conocía como variación de mandato, también nos trae problemas como es la letargada carga procesal. Entonces, señores, tengo a ver otra pregunta, ¿alguna otra pregunta? Mm. Diferencia entre detención preliminar y prisión preventiva. Ya. Luis Guardia. Luis Guardia. La detención preliminar se da en la etapa preliminar sin audiencia, se da por la policía, la detención preliminar, y tiene como requisitos el peligro de fuga y suficientes elementos de convicción, pero es sin audiencia. Y la prisión preventiva se da mediante audiencia con 3 ítems: suficiencia de elementos de convicción, el peligro procesal y la perversión de la pena. Esas son las diferencias. Mi amigo Luis Guardia, muchas gracias. Espero éxitos con tu trabajo. Yo sé que lo estás haciendo como un excelente fiscal que eres allá en Huancayo. Dejas en alto el nombre de la promoción. Bueno, muchachos, ya siendo ya las 9:42, por favor déjenme sus correos. Manden sus correos para mandarles los PPTs. Los esperamos el próximo viernes en nuestra sesión número 2. Vamos a tocar detención preliminar. Los espero a todos ustedes. Muchas gracias por la atención. Espero les haya servido. Cualquier duda, ahí están mis teléfonos de contacto, mi correo. Mi teléfono está prendido a las 25 horas del día y los 8 días de la semana. Los espero. Cualquier cosa, llámenme, contáctenme para conversar. Estoy en su entera disposición. Gracias. Hasta luego.